Bueno, aquí dado este número complejo z igual a 1 menos raíz de 3i, lo que vamos a hacer es asociarle una forma polar. Y para esto, primero veamos que a z este número complejo z, le podemos asociar una coordenada en el plano. ¿Cómo le asociamos una coordenada en el plano? Pues bueno, la coordenada sería la siguiente, 1, menos raíz de 3. Donde la primera entrada es la parte real y la segunda entrada es la parte imaginaria. Entonces, en general podemos decir que si tenemos un número complejo de la forma a más bi, entonces la coordenada asociada a este número complejo sería a, b. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos en general. Y de aquí ya sería más fácil justo establecer lo que sería la forma polar al establecer la forma polar de esta coordenada. Entonces recordemos cómo en general, dado un punto con coordenadas AB, cómo se establece su forma polar. Entonces aquí fijémonos en la derecha, tenemos que si tenemos un punto con coordenadas AB, su forma polar está dada por R coseno de teta, R seno de teta, donde R es igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Y el ángulo teta, veamos cómo se establece el ángulo teta. Esto depende de dónde caiga el punto con coordenadas AB, es decir, si cae en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Entonces veamos estos 4 casitos. Entonces, veamos qué pasa si cae en el primer cuadrante. Si nuestro punto con coordenadas AB cae en el primer cuadrante, entonces aquí tenemos que nuestro ángulo teta justo es este. Entonces sería el ángulo que está entre el eje de las X, recorrido en sentido positivo, y el segmento que une al origen con el punto que corresponde a la coordenada AB. Eso es en el caso en el que cae en el primer cuadrante. Ahora, si nuestro punto con coordenadas AB cae en el segundo cuadrante, entonces ¿quién es nuestro ángulo teta? Nuestro ángulo teta sería este. Otra vez es el ángulo que está entre el segmento que une al punto con coordenadas AB y el origen con el eje X recorrido en sentido positivo desde el 0. Ese es el segundo caso. Ahora, ¿qué otro casito podemos tener? El otro caso que podemos tener es cuando nuestro punto con coordenadas AB cae en el tercer cuadrante. Entonces aquí otra vez, nuevamente unimos el origen con el punto con coordenadas AB y el ángulo teta sería justo este. El ángulo, es el ángulo otra vez. Si me fijo en el eje X, entonces es este. Bueno, el eje X y el segmento que une al origen con el punto con coordenadas AB. Y entonces ya se imaginarán cuál es el cuarto caso. El cuarto caso es, y cuál va a ser el ángulo también. Aquí tenemos en el cuarto cuadrante a nuestro punto con coordenadas AB, unimos al origen con nuestro punto y el ángulo teta, ¿quién sería? El ángulo teta sería este. Entonces tenemos cualquiera de estos 4 casos y en cada uno de esos casos, pues bueno, va a ser sencillo justo encontrar el ángulo teta. ¿Por qué? Porque si nos fijamos aquí en el primer caso, ¿qué es lo que tendríamos? Tenemos justo, ¿no? Si aquí nos fijamos, unimos el punto y bajamos una perpendicular a través del eje de las X, obtenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde el cateto opuesto de este triángulo, el cateto opuesto respecto al ángulo teta mide B y el cateto adyacente respecto al ángulo teta mide A. Y aquí pues es muy sencillo encontrar el valor de este ángulo si consideramos funciones trigonométricas en triángulos rectángulos. Ahora, en el caso en el que nuestro punto con coordenadas AB cae en el segundo cuadrante, aquí igual otra vez pensemos en un triángulo rectángulo. Aquí tenemos este triángulo rectángulo y si nos fijamos en este ángulo que le vamos a llamar teta R,
Aquí a teta R se le conoce como ángulo de referencia. Y en este caso, pues bueno, trabajamos igual con este triángulo que se le llama triángulo de referencia respecto a este teta R. Y entonces en este triángulo rectángulo que tenemos, pues tenemos que el cateto opuesto al ángulo de referencia vale B y el cateto adyacente respecto al ángulo de referencia vale valor absoluto de A, ¿sí? Y otra vez aquí es muy sencillo encontrar el valor de este ángulo de referencia porque pues estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Y el valor en sí, si nosotros encontramos el valor del ángulo de referencia en este caso, va a ser sencillo encontrar el ángulo teta. ¿Por qué? Porque teta, ¿cuánto valdría? Valdría 180 menos lo que vale el ángulo de referencia. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Ahora, en el caso en el que nuestro punto cae en el tercer cuadrante, igual otra vez. Ahora este sería nuestro triángulo de referencia y aquí tendríamos este sería nuestro ángulo de referencia. ¿Y cuánto valdría aquí nuestro cateto opuesto al ángulo de referencia? Aquí valdría valor absoluto de B y aquí nuestro cateto adyacente respecto al ángulo de referencia valdría valor absoluto de A. Y otra vez aquí, ¿cuánto vale nuestro ángulo teta en este caso? Pues aquí teta valdría, ¿cuánto valdría? Valdría 180 más lo que vale el ángulo de referencia. En este caso, bueno, aquí arriba también lo escribo, ¿no? Aquí habíamos dicho que teta sería 180 menos lo que vale el ángulo de referencia. Y en el cuarto caso, nuestro triángulo de referencia sería justo este. Entonces, este sería nuestro ángulo de referencia, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, nuestro cateto adyacente respecto al ángulo de referencia vale A y el cateto opuesto respecto al ángulo de referencia en este triángulo, ¿cuánto vale? Vale valor absoluto de B. Y otra vez aquí. Es sencillo encontrar este ángulo de referencia porque estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Y bueno, entonces, aquí ¿cuánto valdría nuestro ángulo teta? Pues teta valdría en sí 360 menos lo que vale el ángulo de referencia, ¿sí? Entonces, en cualquiera de estos cuatro casos, pues es sencillo encontrar el valor del ángulo teta. Entonces, vamos a aplicarlo aquí para lo que nosotros queremos, que es encontrar la forma polar de este número complejo 1 menos raíz de 3i. Y entonces, bueno, procedamos. Entonces, vamos a ver en qué cuadrante cae el punto cuya coordenada asociada es el 1, menos raíz de 3. Entonces, por aquí tenemos a 1 y sería menos 1, menos 2. Por aquí estaría menos raíz de 3, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos que justo nuestro punto cae en el cuarto cuadrante. Entonces, si nos fijamos en la derecha, estamos en el cuarto caso, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver. Entonces, aquí tendríamos que este es nuestro ángulo teta. Y ya habíamos dicho, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Aquí hay que encontrar el ángulo de referencia teta R. Nuestro cateto adyacente al ángulo de referencia, ¿cuánto vale? Vale 1. Y el opuesto, ¿cuánto vale? Vale raíz de 3. Entonces aquí tenemos, si nos fijamos en la función tangente, diríamos que tangente del ángulo de referencia en este triángulo rectángulo es igual a cateto opuesto, que es raíz de 3, sobre cateto adyacente, que es 1. En sí esto es raíz de 3, ¿sí? Entonces de aquí, si aplicamos la función inversa de tangente a raíz de 3, ¿qué obtenemos? Obtenemos entonces que el ángulo de referencia es igual a tangente inversa de raíz de 3. Y entonces si ustedes meten este dato en su calculadora, es decir, a raíz de 3 le aplican la función inversa de la tangente, ¿qué es lo que van a obtener? Van a obtener que esto es igual a 60 grados. Es decir, su ángulo de referencia, ¿cuánto vale? Su ángulo de referencia vale 60 grados. Y por lo tanto,
Esto implica que nuestro ángulo θ original habíamos dicho que es igual a 360 menos lo que vale el ángulo de referencia, que es igual a 60. ¿Sí? Entonces, en este caso sería 300 grados. ¿Sí? Eso es lo que vale nuestro ángulo θ. Y ahora, pues bueno, nada más falta encontrar R. Entonces, aquí R, ¿quién es? Habíamos dicho que R es 1 al cuadrado más menos raíz de 3 al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que vale nuestro R. Y haciendo las cuentitas, aquí sería raíz de 1 más 3, que esto es igual a raíz de 4, que es 2. ¿Sí? Entonces, pues ya hemos terminado. ¿Por qué? Porque entonces aquí concluimos que la coordenada 1 menos raíz de 3 es igual a, en su forma polar, ya podemos establecer su forma polar, es igual a R, según lo que teníamos aquí a la derecha, es R por el coseno de θ, que en nuestro caso es 2 por el coseno de 300 grados, coma R por el seno de θ, que otra vez es 2 por el seno de 300 grados, ¿sí? Entonces aquí ya establecimos la forma polar de esta coordenada de 1 menos raíz de 3. Ustedes pueden verificar con su calculadora que justo si ustedes le aplican el coseno a 300 grados y después lo multiplican por 2, esto les debe de dar aproximadamente 1. Y si igual, ¿no? Análogamente, si aplican la función seno a este ángulo de 300 grados y después lo multiplican por 2, les debe de dar aproximadamente menos raíz de 3. Aquí a veces lo que va a suceder es que les da exactamente el número, pero en otras les da un aproximado. Por ejemplo, con 1 les podría dar aquí en 2 por coseno de 300 grados les podría dar 0.999999, pero pues ya con un redondeo pues ya es 1. Y por lo regular eso es lo que se hace. Entonces, hacer redondeos. Pero bueno, entonces concluyamos con lo que nosotros queremos. Aquí entonces ya lo que dijimos es que esta coordenada se representa polarmente a través de esta otra coordenada. Pero ya habíamos dicho que esto, ¿qué es lo que representa? Que la primera entrada representa la parte real de nuestro número complejo y la segunda entrada representa la parte imaginaria de nuestro número complejo. Por lo tanto, entonces z, que originalmente estaba dado por 1 menos raíz de 3, y esto es igual a 2 por el coseno de 300 grados más 2 por el seno de 300 grados. Todo esto por y, ¿sí? Parte real, la primera coordenada, parte imaginaria, la segunda coordenada. Entonces, aquí está lo que estábamos buscando desde un principio, que es la forma polar de este número complejo dado por z menos raíz de 3